la insensatez, la miseria, la culpa y el peligro de los pecados ocultos. Charles Spurgeon, 1834-1892. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmo capítulo 19, versículo 12. Me dirijo a cierta clase de hombres que tienen pecados no desconocidos para sí mismos, pero secretos para sus semejantes. De vez en cuando levantamos una hermosa piedra que yace sobre el verde césped de la iglesia profesante, rodeada del verde de la aparente bondad, y para nuestro asombro, encontramos debajo de ella toda clase de insectos inmundos y repugnantes reptiles. En nuestra repulsión ante tal hipocresía, nos vemos impulsados a exclamar: todos los hombres son mentirosos. No hay ninguno en quien podamos depositar confianza alguna. No es justo decir esto de todos, pero realmente los descubrimientos que se hacen de la falta de sinceridad de nuestros semejantes son suficientes para hacernos despreciar a los de nuestra especie, porque pueden llegar tan lejos en las apariencias y sin embargo tener tan poca sobriedad de corazón. A ustedes, señores, que pecan secretamente y sin embargo hacen una profesión de fe, rompen los pactos de Dios en la oscuridad y usan una máscara de bondad en la luz. A ustedes, señores, que cierran las puertas y cometen maldades en secreto, a ustedes les hablaré en esta ocasión. Oh, que Dios también se complazca en hablarles y hacerles repetir esta oración. Líbrame de los que me son ocultos. Procuraré exhortar a todos los impostores presentes a que abandonen, renuncien, detesten, odien y aborrezcan todos sus pecados ocultos. Primero, entonces, la cura de los pecados ocultos. Impostor, eres justo a la vida. Tu conducta es exteriormente recta, amable, liberal, generosa y cristiana, pero te permites algún pecado que el ojo del hombre aún no ha detectado. Tal vez sea la embriaguez privada. Denigras al borracho cuando se tambalea por la calle, pero tú mismo puedes permitirte el mismo hábito en privado. Puede ser alguna otra lujuria o vicio. No me corresponde a mí mencionarlo ahora. Pero, impostor, te decimos, eres un necio si piensas en albergar un pecado oculto, y eres un necio por esta única razón. Tu pecado no es un pecado oculto. Es conocido y un día será revelado, tal vez muy pronto. Tu pecado no es oculto. El ojo de Dios lo ha visto. Has pecado ante su rostro. Has cerrado la puerta, corrido las cortinas y mantenido afuera el ojo del sol. Pero el ojo de Dios traspasa las tinieblas. Las paredes de ladrillo que te rodean son tan transparentes como el cristal para el ojo del Todopoderoso. Las tinieblas que te envolvían eran tan brillantes como un mediodía de verano para el ojo de aquel que contempla todas las cosas. ¿No sabes, oh hombre, que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas? Lea Hebreos capítulo 4, versículo 13. Así como el sacerdote introducía su cuchillo en las entrañas de su víctima, descubrió el corazón y el hígado y todo lo demás que había en su interior, así eres tú, oh hombre visto por Dios, abierto por el Todopoderoso. No tienes cámara secreta donde puedas esconderte. No tienes sótano oscuro donde puedas ocultar tu alma. Cava profundo, ay, profundo como el infierno, pero no encontrarás tierra suficiente sobre el globo para cubrir tu pecado. Si amontonaras las montañas sobre tu tumba, esas montañas contarían la historia de lo que fue enterrado en sus entrañas. Si arrojaras tu pecado al mar, 1000 olas balbuceantes revelarían el secreto. No hay forma de esconderlo de Dios. Tu pecado está fotografiado en lo alto del cielo. El hecho, cuando fue cometido, fue fotografiado en el cielo y allí permanecerá. Un día te verás revelado a los ojos de todos los hombres. Un hipócrita, un impostor que pecó en un supuesto secreto, observado en todos tus actos por Jehová, quien todo lo ve.
Oh, qué tontos son los hombres que piensan que pueden hacer algo en secreto. Este mundo es como las colmenas de cristal donde a veces trabajan las abejas. Las miramos desde arriba y vemos todas las operaciones de las pequeñas criaturas. Así Dios mira desde arriba y ve que todos nuestros ojos son débiles. No podemos mirar a través de la oscuridad, pero su ojo, como un orbe de fuego, penetra en las tinieblas, lee el pensamiento del hombre y ve sus actos cuando se cree más oculto. Oh, este es un pensamiento suficiente para referirnos a todo pecado, si se aplicara verdaderamente a nosotros. Tú eres Dios que ve. Génesis capítulo 16, versículo 13. Detente, ladrón, suelta lo que has tomado para ti. Dios te ve. Ningún ojo de detección de la tierra te ha descubierto, pero los ojos de Dios te miran ahora a través de las nubes. Maldiciente, apenas si ha oído tu maldición alguno de los que te importan, pero Dios la ha oído. Entró en los oídos del Señor Dios de los ejércitos. Y tú que llevas una vida inmunda y sin embargo eres un respetable comerciante que entre los hombres tiene un prestigio de justo y bueno, todos tus vicios son conocidos, están escritos en el libro de Dios. Él lleva un diario de todos tus actos. ¿Qué pensarás el día cuando se reúna una multitud en la cual esta inmensa muchedumbre no sea más que una gota de agua? Dios leerá en voz alta la historia de tu vida secreta y hombres y ángeles la oirán. Estoy seguro de que a ninguno de nosotros le gustaría que se le leyeran todos nuestros secretos, especialmente nuestros pensamientos secretos. Si yo escogiera de entre esta congregación al hombre más santo, lo trajera al frente y le dijera: ahora, Señor, conozco todos tus pensamientos y estoy a punto de contárselos. Estoy seguro que me ofrecería el mayor soborno que pudiera reunir si me dignara en ocultar al menos algunos de ellos. Habla, me diría, de mis actos, de ellos no me avergüenzo, pero no hables de mis pensamientos e imaginaciones. De ellos debo avergonzarme siempre delante de Dios. Entonces, pecador, ¿cuál será tu vergüenza cuando tus lujurias privadas, tus transgresiones íntimas, tus crímenes secretos sean proclamados desde el trono de Dios y publicados por su propia boca con una voz más fuerte que 1000 truenos pregonando en los oídos de un mundo reunido en asamblea? ¿Cuál será entonces tu terror y confusión cuando todos los hechos que has cometido sean publicados a la luz del sol, a oídos de toda la humanidad? Oh, renuncia a la insensata esperanza de la herejía, pues tu pecado está hoy registrado y un día será anunciado en los muros del cielo. Seguidamente notemos la miseria de los pecados ocultos. De todos los pecadores, el hombre que profesa la religión y sin embargo vive en la iniquidad es el más miserable. Un hombre francamente malvado que toma un vaso en su mano y dice: soy un borracho, no me avergüenzo de ello. Será terriblemente miserable en los mundos venideros, pero por breve que sea, tiene su hora de placer. Un hombre que maldice y blasfema y dice: esa es mi costumbre, soy un profano, y hace profesión de ello, tiene al menos algo de paz en su alma. Pero el hombre que camina con el ministro de Dios, que está unido a la iglesia de Dios, que se presenta ante el pueblo de Dios y se une a él y luego vive en pecado, qué miserable existencia debe tener. Vaya, tiene una existencia peor que la del ratón que está en la sala, que sale de vez en cuando para recoger las migajas y luego regresa de nuevo a su madriguera. Tales hombres deben salir de vez en cuando a pecar. ¿Cuánto temen ser descubiertos? Un día tal vez sale a relucir su carácter y con maravillosa astucia logran ocultarlo y disimularlo. Pero al día siguiente aparece otra cosa y viven en constante temor diciendo mentiras tras mentiras para que la última mentira parezca verdadera, añadiendo engaño tras engaño para no ser descubiertos. Si debo ser un hombre malvado, dame la vida de un pecador empedernido que peca a la luz del día,
Pero si debo pecar, no me dejes actuar como un hipócrita y un cobarde, que no profese ser de Dios y gaste mi vida por el diablo. Esa manera de engañar al diablo es algo de lo que todo pecador honesto se avergonzará. Él dirá: ahora, si sirvo al diablo, le serviré sin reservas. No tendré ninguna vergüenza al respecto. Si hago una profesión de Cristo, la cumpliré. Pero si no lo hago, si vivo en pecado, no voy a disimularlo con cantinelas e hipocresías. Una cosa que ha inmovilizado a la iglesia y ha cortado en dos sus propios tendones ha sido esta condenable hipocresía. Oh, en cuántos lugares encontramos hombres a quienes se podría alabar hasta los cielos mismos si se pudiera creer en sus palabras, pero a quienes se podría arrojar al pozo más profundo si se pudiera ver sus acciones secretas. Dios perdone a cualquiera de ustedes que esté actuando así. Estuve a punto de decir: me cuesta perdonarte. Puedo perdonar al hombre que se amotina abiertamente y no intenta ser mejor. Pero al hombre que adula, finge, ora y luego vive en pecado, a ese hombre lo odio. No puedo soportarlo, lo aborrezco desde mi propia alma. Si se apartara de sus caminos, lo amaría, pero en su hipocresía es para mí la más repugnante de todas las criaturas. Una mera profesión, oyentes míos, no es sino una decorada pompa para ir al infierno. Es como las plumas de los coches fúnebres y los arrios de los caballos negros que arrastran a los hombres a sus tumbas, el atuendo funerario de las almas muertas. Cuídate sobre todo de una profesión de cera que no resista al sol. Cuídate de todo lo que necesita tener dos caras para llevarse a cabo, ser una cosa o la otra. Si te decides a servir a Satanás, no pretendas servir a Dios. Si sirves a Dios, sírvele de todo corazón. Ninguno puede servir a dos señores. Lea Mateo capítulo 6, versículo 24. No lo intentes, no te empeñes en hacerlo, pues ninguna vida será más miserable que esa. Sobre todo, guárdate de cometer actos que sea necesario ocultar. Los pecados ocultos traen ojos febriles y noches de insomnio hasta cuando los hombres callan sus conciencias y llegan a estar en verdad maduros para la fosa. La hipocresía es un juego difícil de jugar. Es un solo engañador contra muchos observadores. Ciertamente es una actividad miserable que resultará al final, como su clímax seguro, en una tremenda bancarrota. ¡Ay, vosotros que habéis pecado sin ser descubiertos! Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Lea Números capítulo 32, versículo 23. Y ten cuidado porque pueden alcanzaros en poco tiempo. El pecado, como el asesinato, saldrá a la luz. Los hombres incluso cuentan historias sobre sí mismos en sus sueños. A veces Dios ha hecho que a los hombres les remuerda tanto la conciencia que se han visto obligados a levantarse a confesar la verdad. Pecador secreto, si quieres anticipo de la condenación en la tierra, continúa en tu pecado oculto, porque no hay hombre más miserable que aquel que peca en secreto y sin embargo trata de conservar su reputación. El ciervo, seguido por los sabuesos hambrientos con la boca abierta, es mucho más feliz que el hombre que es seguido por sus pecados. El pájaro que atrapado en la red del cazador se esfuerza por escapar es mucho más feliz que el que ha tejido a su alrededor una red de engaño y se esfuerza por escapar de ella día tras día, haciendo más densas las dificultades y más fuerte la red. Oh, la miseria de los pecados ocultos. Verdaderamente uno puede orar: líbrame de los que me son ocultos. Pero ahora, la solemne culpa del pecado oculto. Ahora, Juan, ¿tú no crees que haya nada malo en algo, a menos que alguien lo vea? ¿Verdad? ¿Crees que es un pecado muy grande si tu jefe te descubre robando en la caja? Pero no hay pecado si él no lo descubre. Ninguno en absoluto. Y usted, Señor,
cree que es un pecado muy grave hacer un truco en el comercio si le descubren y le llevan ante el tribunal. Pero hacer un truco y no ser descubierto nunca, todo eso es justo. No diga ni una palabra al respecto, señor Spurgeon. Así son todos los negocios. No debes tocar los negocios. Los trucos que no son descubiertos, es claro que no debes encontrarles falta. La medida común del pecado es su notoriedad, pero yo no creo en eso. Un pecado es un pecado tanto si se comete en privado como ante el mundo entero. No midas el pecado por lo que los demás digan de él. Mide el pecado por lo que Dios dice de él y por lo que tu propia conciencia te dice de él. Hermanos, os ruego que no incurráis en la temible culpa de los pecados ocultos. Ningún hombre puede pecar un poco en secreto. Ciertamente esto engendrará más pecado. Ningún hombre puede ser hipócrita y sin embargo ser moderado en la culpa. Irá de mal en peor y continuará hasta que su culpa se haga pública. Se descubrirá que es el peor y el más endurecido de los hombres. Cuidado con la culpa del pecado oculto. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Jeremías capítulo 23, versículo 24. Quisiera yo poder hacer que cada hombre se mirara a sí mismo y descubriera su pecado oculto. Vamos, oyente mío, ¿cuál es? Sácalo a la luz del día. Tal vez éste muera a la luz del sol. A estas cosas no les gusta ser descubiertas. Dile a tu propia conciencia ahora mismo cuál es. Míralo a la cara, confiésalo ante Dios, y quiera Él darte la gracia de quitar ese pecado y todos los demás. Vuélvete a Él con pleno propósito de corazón. Pero debes saber que tu culpa es culpa, ya sea descubierta o no descubierta. Si hay alguna diferencia, es peor porque ha sido secreto. Dios nos libre de la culpa del pecado oculto. Líbrame de los que me son ocultos. Observe a continuación el peligro del pecado oculto. Uno de los peligros es que un hombre no pueda cometer un pequeño pecado en secreto sin que de un momento a otro se convierta en un pecado público. Usted no puede, Señor, aunque cree que puede conservar la moderación en el pecado. Si comete un pecado, es como el derretimiento del glaciar inferior en los Alpes. Los otros deben seguir con el tiempo. Tan cierto como que hoy amontonas una piedra sobre el mojón, al día siguiente arrojarás otra hasta que el montón, levantado piedra a piedra, se convertirá en una verdadera pirámide. El pecado no puede ser contenido con freno ni brinda. Pero voy a beber un poco de vez en cuando. Solo me embriagaré una vez a la semana, más o menos. Nadie lo verá. Me meteré directamente en la cama. Pronto estarás borracho en la calle. Solo voy a leer un libro lujurioso. Lo pondré debajo de la funda del sofá cuando entre alguien. Usted lo tendrá en su biblioteca, señor. Solo frecuentaré esa compañía de vez en cuando. Irás allí todos los días. Tal es su carácter.